Señor, el día de hoy anhelamos una unción especial para tu palabra en esta tarde, así como a los corazones que hoy escucharán el mensaje de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy estaremos hablando sobre ver más allá de la experiencia de Cornelio. Nos dice la Escritura en Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 7. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, apodado Pedro. Él se ha hospedado con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que servían regularmente. Si usted es de los que dice creer en Dios y está totalmente convencido de ello, el título de este mensaje podría sorprenderle. ¿Cómo puede alguien sugerir que creer en Dios no es suficiente? ¿Existe acaso la necesidad de algo adicional? En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, se relatan aspectos muy interesantes de la vida de un hombre llamado Cornelio. Este hombre no era judío, era un centurión del Imperio Romano, destacado en Cesarea de Filipos. Con toda seguridad, Cornelio era un simpatizante de la fe de los judíos, pero temía a Dios, oraba con frecuencia y buscaba agradar al Señor en todos los actos de su vida. Además, tenía un corazón solidario y daba siempre limosnas a los más necesitados. En pocas palabras, tenía un corazón sincero para Dios. Probablemente para muchos de nosotros, tener un estilo de vida similar a la de Cornelio podría tener satisfechas nuestras conciencias y aplacadas la mayoría de inquietudes espirituales en nuestros corazones. Podríamos pensar que muy poco o acaso nada es lo que podríamos añadirle a nuestra expresión de fe. Sin embargo, cierto día todo cambió en la vida de este hombre llamado Cornelio. Mientras oraba, Cornelio tiene una visión por medio del cual es instruido por Dios a fin de que trajese a su casa al apóstol Pedro, pues él tenía que decirle cosas que había que hacer. Obediente a la visión, comisiona a unos sirvientes para cumplir las instrucciones recibidas del ángel del Señor. El apóstol Pedro, lejos de aquel lugar, oraba a Dios y le sobrevino una visión por medio de la cual el Señor en visión lo insta a matar y comer alimentos que los judíos consideraban inmundos, pero se niega reiteradamente argumentando que él jamás había comido cosas comunes o inmundas. Dios le responde: levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Lo que Dios limpió, no le llames tú común o inmundo. Según el libro de los Hechos, capítulo 10, versos del 13 al 15. Mientras meditaba Pedro sobre todo esto, los sirvientes de Cornelio llegaron para buscarle. El Espíritu Santo instruye a Pedro con firmeza para que los acompañe y deje de lado los prejuicios raciales y religiosos que él tenía, los cuales le prohibían de confraternizar con gente de otras nacionalidades a quienes los judíos consideraban paganos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 28, entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Esto último era en esencia el significado de aquella curiosa visión que había tenido Pedro.
Dice el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 34 y 35. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Pedro finalmente obedece al Espíritu Santo y va al hogar de Cornelio, quien lo esperaba rodeado de sus familiares y amigos más íntimos. Pedro empieza su discurso hablándoles acerca de Jesús, el Hijo de Dios, el camino dado por el Creador, por medio del cual puede llegar el hombre y tener salvación y vida eterna. Los ojos de Cornelio y sus acompañantes estaban fijos sobre Pedro, atentos al mensaje que podría cambiarle sus vidas y confrontados con la urgente necesidad de recibir el perdón de sus pecados por medio de la fe en Jesucristo. Comprendían recién que en efecto creer y aceptar a Jesús era lo único que les faltaba para tener una fe completa. Nos dice el libro de los Hechos 10, versos 33 y 43. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. La reunión culmina cuando súbitamente el Espíritu Santo cae sobre los asistentes, alabando y magnificando a Dios. El Espíritu Santo estaba confirmando la aprobación de Cornelio y su familia, derramando y llenando a los corazones de los presentes en medio de expresiones de alabanza, gratitud y adoración a Dios. Cornelio tomó conciencia de que había algo que faltaba en su vida. Conocía mucha información acerca de Dios, oraba con frecuencia, asistía a un templo a escuchar la palabra de Dios, daba limosnas a los pobres, hacía lo que muchos hombres y mujeres hacen hoy en día. Sin embargo, tuvo que reconocer al final que algo le faltaba. Dios tuvo que disponer que su servidor el apóstol Pedro fuese a casa de Cornelio para compartirle de Jesucristo. Recién entonces su fe era completa. Solo entonces pudo decir Cornelio: con Jesús lo tengo todo. Y las palabras que a continuación le dice Pedro vienen a ser el punto culminante de esta meditación esta tarde. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Hechos 10, 47 y 48. ¿Estamos satisfechos, mi hermano y mi hermana, con lo que sabemos de Dios? ¿Nos sentimos identificados de algún modo con Cornelio? ¿Nos educamos en algún colegio donde se hablaba a menudo de Dios y sin embargo nos sentimos vacíos en nuestra vida? ¿Vamos a una iglesia a escuchar de la palabra de Dios, pero el Señor no se refleja en nosotros? Creo que como Cornelio necesitamos cuestionarnos y reconocer que algo nos falta. Dios nos quiere hacer saber que solo Jesucristo llenará ese vacío de nuestro corazón y solo entonces tendremos un propósito definido en nuestra vida. Hechos 4:12 nos dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra meditación y los invito a escuchar la siguiente alabanza mientras meditamos. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción,
no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer tú y yo? Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Si hoy deseamos que nuestro día termine como el de Cornelio y el de sus familiares y amigos cercanos, yo les animo a que tomemos esa importante decisión. Les animo a reconciliarnos con Dios hoy mismo, aun si así creamos que no somos dignos de que Dios se fije en nosotros. Le hago saber, hermano y hermana, que Jesús nos ama y mostró su amor por nosotros muriendo en aquella cruenta cruz, tomando para sí el castigo de la paz que hoy nos ofrece a manos llenas. No dejemos pasar esta oportunidad, hermanos. Cierre sus ojos y ore conmigo esta oración. Señor Dios, soy un pecador. Sé que muchas veces he pecado y te he ofendido. Hoy te pido perdón por mis rebeliones. Decido abrir libremente y voluntariamente mi corazón a Jesucristo. Acepto que a partir de hoy Jesús sea mi Salvador personal y mi dueño. Ayúdame a tomar esa decisión tan importante en mi vida. Te agradezco, Señor, por Jesucristo, porque murió en esa cruz por mis pecados y derramó su sangre a mi favor. Límpiame y haz de mí una nueva criatura. Afirma mi corazón en tus pasos para no apartarme de tu voluntad, y hago esta oración en el nombre de Jesucristo. Amén. Y hermanos, como nos dice Marcos Witt, y que es el sentimiento mío y el de Ministerio Latino por Cristo, y sé que es el sentimiento de muchos que hoy día me están escuchando, mientras la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles se van a una eternidad sin Jesús. ¿Seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza? Entonces se encienda una luz. Hermano, hoy podemos desempeñar el papel de Pedros a Cornelios que necesitan de Jesucristo y que a diario están muriendo sin una esperanza de salvación. Dejemos a un lado las barreras religiosas y es tiempo que hoy, como la Iglesia del Señor, mostremos una unificación para poder llevar el mensaje de salvación a muchas personas que hoy necesitan. El Señor les bendiga. Una luz
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad.